Tu hijo no te escucha porque probablemente ya no escucha lo que dices. Escucha lo que cree que viene después. Le dices, recoge tu cuarto, ponte a estudiar, deja el móvil, baja la basura. Y antes de que termines la frase, ya se ha cerrado en banda. Te contesta mal, se va a su cuarto, te dice, sí, sí, mamá, que ya está. Pero tú sabes que no está. ¿Y entonces qué es lo que haces? Pues le vuelves a insistir. Y cuanto más insistes tú, ¿qué es lo que ocurre? Que más se cierra él. Hasta que llega un momento en el que sientes que estás haciendo de policía todo el santo día en tu casa. Y él siente que cualquier palabra que sale de tu boca es un ataque hacia él. Pero esto no significa que tu hijo sea un caso perdido, ni mucho menos. Significa que en vuestra casa se ha instalado un patrón. Un patrón en el que tú intentas ayudarle, pero él le ve como más presión, como más control. Tú intentas que él asuma sus responsabilidades, pero él, ¿cómo lo interpreta? Como un ataque. Y en vez de hacerlo, ¿qué es lo que hace? Se defiende. El resultado, tú empujando todo el santo día para que haga las cosas y él a la Bartola, pasando de todo. Así que hoy quiero contarte cuál es la foto que veo cada día en las llamadas que tengo con las mamás que agendan con nosotros y cómo trabajamos y el paso a paso para cambiarla. Pero antes quiero presentarme para que sepas quiénes somos nosotros, ¿vale? Somos Luis y Sofía, de Vive con Adolescentes. Sofía es experta en psicología adolescente y yo soy experto en liderazgo y productividad en personas. Acompañamos a madres que están exactamente donde tú estás ahora. Madres que quieren lo mejor para sus hijos, que lo han intentado absolutamente todo y que sienten que cada día la situación se les está yendo un poquito más de las manos. Llevamos acompañados a cientos de familias y todas coinciden en lo mismo, con esa sensación de que es que no saben qué más hacer. Y nuestro método tiene dos focos muy claros, ¿vale? Que les ayuda. El primero es recalibrar el vínculo comunicativo. ¿Qué es eso del vínculo comunicativo? Pues es recuperar la conexión y la comunicación con tu hijo. Y el segundo foco que trabajamos es la corrección de la dependencia conductual. Es decir, traspasarle a tu hijo poco a poco sus responsabilidades, porque ahora mismo eres tú quien las está asumiendo, tanto las tuyas, que no son pocas, ¿verdad?, más las de él. Así que lo que vamos a hacer ahora es te las vamos a ir explicando uno a uno, ¿vale? Esos focos que trabajamos. Y al final del vídeo te voy a contar cómo puedes empezar tú a dar el primer paso. Así que voy a hacerte una foto de lo que probablemente esté pasando en tu casa. Tú intentas que tu hijo asuma alguna responsabilidad, algo normal, que estudie, que entregue un trabajo, que recoja su cuarto, que deje el móvil, que cumpla con algo que en realidad él ya debería estar asumiéndolo. Pero como no sale de él, pues ¿qué pasa? Entras tú en la jugada. Primero le recuerdas, le insistes, luego lo revisas, luego le recriminas y al final ¿qué es lo que ocurre? Que explotas. Y claro, tú lo haces porque te preocupa, porque quieres que tenga un futuro el día de mañana, porque no quieres que se pegue un tortazo, porque piensas, si no estoy yo encima es que no hace nada. Pero él no lo vive así. Él no lo vive como una ayuda tuya, lo vive como más presión, como más control, como un ataque. Y entonces cuando le sufre con un ataque, ¿qué es lo que hace? Se defiende, ¿no? Y para defenderse se encierra. Y es su mecanismo de defensa. Y te dice, sí, sí, mamá, ya está. Pero no está, o está a medias, o lo ha empezado y lo ha dejado. O directamente te dice lo que quieres oír para que lo dejes tranquilo. Y ahí empieza vuestro círculo vicioso. Tú vas detrás, él está cómodo porque no asume su responsabilidad, tú te quemas, él más se encierra porque tú más le presionas y tú más subes el tono porque no te hace caso. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues él se encierra más todavía en su cuarto o se pone los cascos para no oírte. Y lo peor no es eso, sino que al día siguiente otra vez la misma película, pero con el mismo final. Por eso muchas madres nos dicen, estoy cansada de hacer de policía en mi propia casa. Y es que el problema no es solo que no estudie, no que no recoja, el problema es que se ha creado una dinámica donde tú sostienes demasiado y él asume demasiado poco. Y cuanto más sostienes tú, menos asume él su responsabilidad. Por eso, antes de hablar límites, castigos o consecuencias,
necesitamos entender esto. No estamos ante un problema aislado, estamos ante un patrón familiar. Y si no cambiamos ese patrón, se va a repetir una y otra vez cada día. Por eso, el primer foco que trabajamos es la recalibración del vínculo comunicativo. Y te preguntarás qué es la recalibración del vínculo comunicativo. Pues en realidad significa algo muy sencillo. Volver a recuperar la conexión y la comunicación con tu hijo. Porque ahora mismo puede que tú le hables desde la preocupación, pero él lo recibe como un ataque. Tú le dices, ponte a estudiar, pero él escucha, no haces nada bien. Tú le dices, organízate, pero lo que él escucha, otra vez me está controlando. Tú le dices, esto es por tu futuro, pero él lo siente como más presión. Y cuando tu hijo percibe más presión, control o una amenaza, en ese momento deja de escuchar, se cierra. Y eso es lo que pasa. Por eso no podemos empezar poniendo más normas, ni más castigos, ni más consecuencias. Primero necesitamos volver a abrir el canal de comunicación y conectar con nuestro hijo. Y eso es lo que trabajamos en nuestro programa con 3 pilares fundamentales. El primer pilar es la escucha real, la de verdad. Os vamos a dar las herramientas y os enseñamos a escuchar, para no estar siempre corrigiéndolo o dándoles un consejo que no nos ha pedido, o juzgándoles porque lo que te está contando diciendo lo que tú hacías cuando tenías su edad. Eso no es escuchar. Vamos a escucharles que se sientan comprendidos. Por eso el segundo pilar que trabajamos es la empatía. Os vamos a dar las herramientas y os vamos a enseñar a empatizar de verdad con vuestro hijo. Porque muchas veces ellos sienten, es que mi madre no me entiende. No sabe lo que me pasa. No entiende mi mundo. Es decir, se sienten que ni les escuchamos ni les comprendemos. Y luego nos quedamos preguntándonos por qué no nos quiere contar nada. ¿Vale? Y ahí vamos al tercer pilar. El tercer pilar que tocamos es aprender a mantener la calma. Esta es uno de los pilares más importantes, porque si tú entras en cada conversación desde el cansancio, el agotamiento, la ansiedad, el miedo, aunque tengas razón, él no lo recibe con calma, lo recibe con tensión. Y nuestro hijo en la adolescencia ahora mismo es una montaña rusa de emociones y están llenos de ansiedad. Si al estar contigo encima le transmitimos más ansiedad, lo único que va a hacer es alejarse más de nosotros. Por eso, la recalibración del vínculo comunicativo empieza aquí, en que tu hijo vuelva a sentir que puede hablar contigo sin tener que estar constantemente defendiéndose. Te lo voy a explicar, ¿vale? De una manera para que lo entiendas. Nuestra relación con nuestro hijo adolescente es como 2 imanes. Un imán eres tú y el otro es tu hijo, ¿vale? Tu hijo en la adolescencia está con una ansiedad terrible, pero de una manera inconsciente, con sus emociones, con su frustración, con esa sensación de presión que tiene en continua. Y si tú también estás en el modo ansiedad como tu hijo, ¿vale? Con tu día a día, con tus preocupaciones, con el miedo al futuro de tu hijo y con esa sensación de si no estoy encima, esto no sale adelante, entonces ¿qué es lo que ocurre? Que tú también estás con ansiedad. Y él también está con ansiedad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si los dos estáis en modo ansiedad, estáis en el mismo polo. ¿Y qué pasa 2 imanes con el mismo polo? Se repelen, ¿vale? Por eso no se trata solo de decirle mantén la calma, porque eso es muy fácil decirlo. Desde fuera, ¿no? Se ven muy bien los toros desde la barrera, como se dice. Se trata de ayudarle a bajar tu nivel de ansiedad, a recuperar tu centro, a entrar en una conversación de otra manera. Porque tú eres un pilar dentro de la casa, el más importante. Si tú en casa estás con ansiedad, todo eso se transmite a toda la casa. Pero si tú empiezas a comunicar desde la calma, también se transmite esa calma a toda la casa. Es decir, cuando tú cambias tu polo, cambia la dinámica en casa. Ya no estás entrando desde la presión, desde el control, entras desde la dirección. Ya no entras desde la persecución, entras desde la calma. Y ahí tu hijo empieza a sentir algo muy distinto. No siente que vienes a atacarle, siente que puedes escucharle sin tener que defenderse. ¿Y qué pasa cuando 2 imanes están en polos opuestos? Tu hijo en ansiedad y tú desde la calma. Se atraen. Polos opuestos, 2 imanes se atraen. ¿Vale? Y eso es lo que os enseñamos en el primer punto, que es
la recalibración del vínculo comunicativo. Y cuando ya empezamos a trabajar, ya tenemos asentados esos, ¿vale? Empezamos a poner límites y consecuencias que funcionan. Porque muchas familias intentan poner límites y consecuencias a sus hijos adolescentes. Normas, castigos, y eso no funciona. Porque si antes no hemos instalado la comunicación y esa conexión, no van a funcionar. Porque tu hijo los va a ver como una imposición. Lo va a ver, me quieren castigar, me quieren controlar, otra vez me están diciendo lo que tengo que hacer, y entonces aparece la resistencia. Y te puede funcionar, pero solo unos pocos días, te lo aseguro. Por eso nosotros no empezamos por imponer más. Primero trabajamos la escucha, la empatía y la calma. Y cuando ya hay un poco más de conexión, entonces sí, empezamos a acordar límites y consecuencias. Pero desde otro lugar totalmente diferente. No desde esto se hace porque lo digo yo, porque no te va a funcionar. Sino lo vamos a hacer desde vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a acordar qué responsabilidad es tuya y qué consecuencia tiene en no cumplirla. ¿Vale? Porque no queremos que tu hijo obedezca porque tú estás encima. Queremos que empiece a hacerse cargo de sus responsabilidades. Y para eso necesita participar en el acuerdo, necesita entenderlo, necesita tenerlo claro y necesita saber que si no cumple va a haber una consecuencia, pero una consecuencia que habéis acordado entre los dos, no una explosión de mamá en mitad de una discusión cuando estás caliente, ¿vale? Y eso es lo que lo cambia todo, porque cuando impones es siempre una pelea. Pero cuando lo haces desde una buena comunicación, puedes llegar a acuerdos que van a abrir la puerta a la responsabilidad. Y ahí empieza a cambiar toda la dinámica. Tú vas a dejar de perseguirle y él va a empezar a entender que sus decisiones tienen consecuencias. El segundo foco que trabajamos es la corrección de la dependencia conductual. Te suena un poquito técnico, ¿vale? Pero en casa se va a ver clarísimo. ¿Qué significa? Es cuando tu hijo depende de que tú estés todo el santo día detrás para que haga sus cosas. Si tú no lo recuerdas, no hace nada. Si tú no le preguntas, no estudia. Si tú no le empujas, no se mueve ni del sofá. Y claro, tú lo haces porque te preocupa, porque quieres que tenga un buen futuro, porque piensas, si yo no estoy encima, esto no se sostiene. Pero sin darte cuenta, se está creando una dependencia. Mamá recuerda, mamá insiste, mamá revisa, mamá rescata, mamá empuja, y mamá se desgasta mucho. Y él sin salirse de su zona de confort. Ojo, y no porque él quiera hacerte daño o fastidiarte, sino mientras esa dinámica a él le resulta cómoda, porque mamá está sosteniendo todo y él no tiene que activar su modo de responsabilidad. Él está en su zona de confort. Por eso decimos que a veces mamá se convierte en una muleta que ayuda a alguien cuando necesita caminar. Pero si la usamos demasiado tiempo la muleta, la persona deja de fortalecer sus propias piernas y se acostumbra a la muleta y al final no sabe andar sin ella. Con las responsabilidades pasa exactamente igual. Si tú sostienes siempre lo que les corresponde a él, él no va a aprender a sostenerlo. Por eso hay que empezar a traspasarle esas responsabilidades poco a poco, ¿vale? Con calma, con acuerdos, con consecuencias y de forma controlada. Porque no se trata de soltarlo todo de golpe. Se trata de dejar de cargar tú con todo lo que él necesita para empezar a cargar, ¿vale? Soltar a tu hijo no significa desentenderte de él completamente. Y esto es importante que lo entiendas, porque muchas madres sienten que si dejan de estar de encima de él, su hijo se va a estrellar. Y claro, es que eso da mucho miedo. Por eso me gusta explicarlo con un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Imagina cuando tu hijo era pequeño y querías que aprendiera a montar en bicicleta, ¿vale? Pues seguramente le pusimos unos ruedines. Y esos ruedines al principio pues eran necesarios. Le daban seguridad, le ayudaban a no caerse, ¿no? A mantener el equilibrio. Pero llega un momento en el que hay que quitarlos, porque si no, no avanza. Porque si no los quitamos, nunca va a aprender a andar solo, ¿vale? Ahora bien, no le quitamos los ruedines de golpe y nos vamos, porque entonces ya sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Que se va a pegar un piñazo. Lo que hacemos es otra cosa, les quitamos los ruedines, pero vamos detrás, le sujetamos el sillín y lo vamos soltando poquito a poco. Lo sujetas, lo vuelves a sujetar, sueltas, vuelves a sujetar y cuando ya ves que ya ha encontrado el equilibrio y que va bien, entonces lo dejamos que vaya solo. Pues con las responsabilidades pasa exactamente lo mismo. No se trata de decirle de repente, ahora te apañas tú con todo, porque se nos va a abrumar.
Pero tampoco se trata de seguir haciéndole nosotras todo por él. Se trata de ir soltando, poco a poco, con un plan, con acuerdos, con consecuencias y con acompañamiento. Primero le traspasas una responsabilidad, luego le traspasamos otra y vamos observando cómo reacciona, dónde le cuesta más, dónde necesita más apoyo y dónde ya puedes empezar a soltar más. Porque el objetivo no es que dependa de ti toda la vida. El objetivo es que aprenda a sostenerse, que empiece a asumir sus responsabilidades, que gane autonomía y que tú puedas dejar de vivir en casa como si fuera la policía constantemente. Así que soltar no es abandonar, soltar es acompañar de una forma que le ayude a crecer poco a poco. Así que si ahora mismo sientes que estás todo el santo día detrás de tu hijo, si sientes que cualquier cosa que le dices lo recibe como un ataque, si estás cansada de repetir, de insistir, de revisar y acabas explotando, y si muchas veces tienes la sensación de ser tu propia policía en casa, probablemente no necesitas controlarle más, ni gritar más, ni castigar más, ni repetirle las cosas 1000 veces. Necesitas cambiar el patrón que se ha instalado en tu casa. Y ese patrón se trabaja desde 2 focos. El primero es la recalibración del vínculo comunicativo, volver a recuperar la conexión, volver a abrir la comunicación, que tu hijo deje de sentir que cada conversación contigo es una amenaza y que tú puedas hablarle desde la calma, no desde el agotamiento. Y el segundo foco es la corrección de la dependencia conductual. Dejar de sostener tú todo lo que poco a poco él tiene que empezar a sostener él. Sus tareas, sus estudios, sus responsabilidades, sus decisiones, sus consecuencias. Pero no de golpe. No desde el abandono y soltarlo, sino con un plan, con acuerdos, con un acompañamiento y soltándolo poquito a poco, como cuando le quitaba los redines a la bicicleta, ¿vale? Como te he explicado. Porque el objetivo no es que tu hijo te obedezca solo porque tú estás encima. El objetivo es que aprenda a hacerse cargo de su vida, que gane autonomía, que asuma sus responsabilidades y que tú vuelvas a ser su madre, no su policía. Así que si mientras veías este vídeo has pensado, esta es la foto de mi casa, entonces agenda una llamada con nosotros y vemos tu caso en profundidad. Entendemos qué patrón se ha instalado y te explicamos qué primer paso tendría sentido para empezar a cambiarlo. Porque cuanto antes empecemos a soltar de forma correcta, antes podrá empezar él a sostenerse por sí mismo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.